Hola, bienvenidos a este curso de cálculo. En estos videotutoriales vamos a ver temas de cálculo de una manera práctica, de una manera didáctica con ejemplos de la vida real, ejemplos útiles, y los vamos a reforzar con código de programación para comprobar código en C. Bueno, a mí siempre me molestó la manera en cómo los profesores llevan a cabo sus clases de cálculo. Llegan y te dicen, la derivada de 10x al cuadrado menos 10x es igual a 20x menos 10 o lo que sea, y te dan el formulario y te dicen nos vemos en el examen. Y pues uno se pregunta, ¿y esto para qué? ¿Esto cuándo lo voy a ocupar? ¿Esto no me sirve? ¿Esto es difícil? ¿Es aburrido? Y pues con todo eso en mente ya no disfrutamos y ya no nos desempeñamos bien en el curso. Un curso que nos es útil para los que estudiamos una carrera. Es útil para la ciencia en general, no solamente para ingenierías. Bueno, pues el cálculo es una rama de la matemática. Como sabemos, la matemática intenta abstraer eventos de la realidad, intenta explicarlos, pero hay eventos, hay situaciones que no son sencillas de explicar. Necesitamos echar mano a recursos de conceptos abstractos, conceptos para poder explicar situaciones más complejas. Uno de esos conceptos pues es la función. Es un tema que veremos a detalle más adelante porque requiere su atención específica. Bien, pero pues el cálculo surge por la necesidad de dar certeza a eventos que implican cambios, que implican movimiento. Aquí tenemos tres ejemplos. Por ejemplo, una bicicleta. Una bicicleta pues tiene un engranaje mayor fijo a un eje con un pedal, y eso está enlazado a otro engranaje menor que está fijo a la rueda. Entonces, pues al aplicar fuerza en el engranaje A, se va a girar la rueda. Podemos determinar qué distancia o a qué velocidad iremos al aplicar tal fuerza al pedal. O en el otro ejemplo, podemos determinar qué fuerza vamos a requerir para levantar 200 kilos del piso. Y al aplicar tal fuerza, ¿a qué altura estará del piso? Cuando estemos aplicando, no lo sé, por ejemplo, digamos que con 10 newton levantamos los 200 kilos a la mitad. Cuando estemos aplicando esos 10 newtons, el objeto va a estar a la mitad, no puede estar en otra situación. Ese es el concepto de función, en donde a una cantidad le corresponde solamente una. No puede estar el objeto en dos diferentes puntos en un determinado momento. Otro ejemplo pues es el de una locomotora. Una locomotora pues es un motor, utiliza combustible. Podemos determinar con el cálculo cuántos kilómetros recorrerá la locomotora en función al combustible que lleva. Con el combustible que lleva podemos saber cuánto va a recorrer en total y podemos hacer un estudio o un análisis de cuánto variará el desempeño conforme ese combustible se va consumiendo. Otro ejemplo más social, pues es por ejemplo una empresa que quiera hacer un análisis de su crecimiento, una empresa nueva, tomando en cuenta los clientes que tenía el primer año y los años posteriores. Puede hacer un estudio del crecimiento. Con una expresión matemática puede hacer una gráfica y puede tener información que le dé certeza para poder proceder. Otro ejemplo muy típico usado en el cálculo es la caída libre. Un objeto a tal altura, en el segundo, digamos que le lleva 10 segundos llegar al piso. En el segundo 5, el objeto estará a la mitad. No puede estar a 3/4 ni puede estar a punto, porque solamente le corresponde un punto. Es una función y está describiendo su trayectoria. No es tan sencillo explicar estos conceptos con la matemática tradicional. Por ejemplo, un trayecto en auto común, de los que tenemos a diario, donde tenemos la típica fórmula velocidad igual a distancia sobre tiempo.
Si no hubiera semáforos, si no hubiera peatones, si pudiéramos recorrer toda esa distancia a una velocidad constante, se podría calcular todo muy fácil. Tendríamos que la distancia recorrida se calcula con la típica fórmula de geometría que es base por altura. Tenemos que en la hora 5, la velocidad eran de 10 kilómetros por hora, habíamos recorrido 50 kilómetros. Es decir, si quisiéramos evaluar el recorrido en la distancia en la hora 4, tendríamos que multiplicar las 4 horas por los 10 kilómetros por hora que llevábamos, entonces llevaríamos 40 kilómetros recorridos. Si quisiéramos evaluar en la hora 10 a esa velocidad constante en cuánto iríamos, pues sería 10 por 10, habríamos recorrido 100 kilómetros. Pero pues las cosas no son así, no podemos tener una velocidad constante. Lo que en realidad se tiene en este ejemplo es una velocidad promedio. A veces íbamos más rápido, a veces íbamos más despacio. Y el promedio pues dio ese valor. Tenemos una gráfica que tiene esa fórmula, esa forma irregular con montañas. Entonces, para calcular el área de lo que está comprendido entre la hora 5 y la velocidad 10, lo que tenemos que hacer es echar mano de una integral. Una integral sirve para calcular el área debajo de una gráfica. Y cuando se tiene una gráfica así de irregular, pues no se puede calcular con una fórmula de las tradicionales de geometría. Bueno, por último nada más quiero comentar, yo tengo experiencia en otros campos, he comerciado en exchange, tengo mi negocio, he trabajado en informática, he estado en cobranza, he estado en la banca, pero como tal en enseñanza nunca he enseñado. Entonces, pues se notará que quizá carezco en algunas cosas, pero cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier cosa que pueda apoyar a que haga esto mejor, pues será muy bienvenido. Muchas gracias.